La princesa que murió de amor. Hace muchos años, antes de que llegaran los españoles a estas tierras, en el Valle de México, vivía una raza guerrera y amante de llevar a sus armas a lugares lejanos. Eran los aztecas. De este modo había extendido su dominio por muchas partes, hasta más allá del mar. De los pueblos que dominaban, traían riquezas y prisioneros. En cierta ocasión, el rey de los aztecas supo que se acercaba a sus dominios un poderoso ejército enemigo. Dispuso entonces que salieran a combatirlo sus más valerosas tropas. Era necesario partir cuanto antes, pues se oía a distancia el rumor de las bocinas y de los tambores del adversario. El capitán más joven del rey encabezó el ejército defensor. A tiempo de marchar, fue en busca de su amada, que era la princesa más hermosa de la corte. Para despedirse de ella, la llevó a la laguna a fin de contemplar sus aguas mansas y aspirar el aroma de las flores que brotaban de sus riberas. La brisa recogió las voces de amor que se dijeron los amantes. Cuando amaneció, la princesa lloraba en su palacio y el joven capitán ya estaba a varias leguas del confines del reino. Pronto empezarán a llegar los mensajeros que traían noticias de la guerra. Unos hablaban de infortunios. Los aztecas perdían hombres y armas en cada encuentro. Otras eran buenas, pues hablaban de que el enemigo huía bajo el poderío de los aztecas. Cuando las nuevas eran malas, caía sobre Tenochtitlán un manto de tristeza y de silencio. Cuando eran buenas, se levantaba el ánimo del rey, de las princesas y de toda la corte. Por la noche se encendían luminarias en señal de regocijo. Los templos se veían llenos de sacerdotes y de peregrinos que rendían culto a los dioses. Así pasaron varias lunas, que de este modo medían el tiempo los aztecas, hasta que llegó la noticia grande. El enemigo había sido completamente derrotado, y las tropas victoriosas iniciaban el retorno al reino. La princesa se vistió con su traje más rico para recibir al capitán vencedor, al héroe de aquella jornada. Pero de pronto llegó un veloz mensajero con una tremenda verdad. El capitán vencedor había perdido la vida en el último combate. La princesa cayó desmayada. Sus doncellas la llevaron a su palacio y los médicos la atendieron con lo mejor de su ciencia. Cuando volvió de su desmayo, la princesa parecía otra mujer. Había envejecido. Sus ojos se veían apagados y marchitos. Sus débiles manos apenas podían sostener el abanico de plumas. La princesa pidió que la llevaran a una ventana del palacio y, tendida en una estera, estuvo días y noches sin dormir, comer ni hablar. Así fue consumiéndose de tristeza hasta que llegó el momento en que perdió la razón. Deliraba y solía pronunciar el nombre de su amante muerto. Una mañana la encontraron sin vida. El palacio del rey se vistió de luto. El rey dispuso, a varias leguas a la redonda, que guardaran profundo silencio. Hasta los pájaros, como si adivinaran la pena de todos, emigraron de los jardines reales. Solo los búhos, que en lengua náhuatl se llaman tecolotes, permanecieron en las ramas de los árboles. Tenochtitlán parecía una ciudad desolada. En eso, las tropas vencedoras empezaron a entrar por las calzadas de Texcoco y de Iztapalapa. Entonaron canciones de alegría. La gente no podía entender aquel regocijo. Un mensajero, el más veloz, se aproximó al rey y le dijo que el capitán estaba a salvo y que venía ya con los prisioneros que habían hecho. En efecto, a poco llegó el capitán con tesoros, prisioneros y las personas mismas del rey vencido. Sin perder tiempo preguntó por su amada. El silencio fue la única respuesta que recibió. Adivinó la tragedia y cuando se encontró junto al cadáver de la princesa, pretendió hundirse en el pecho su filoso perdenal. Sus propios soldados lo maniataron. Al día siguiente, con el permiso del rey, el capitán dispuso que su amada fuera llevada a una de las 2 montañas altísimas que se veían desde la ciudad. En andas pusieron el cadáver de la princesa, todo cubierto de rosas.
Caminaron 3 días con sus noches hasta que llegaron a la cima de la montaña. Ahí la depositaron entre la nieve. El capitán se alejó. En su corazón dijo: «Amada mía, velaré tu sueño». Luego subió hasta el cráter de la otra montaña y a la vista de todos se precipitó en su abismo. Al amanecer del siguiente día, los aztecas vieron con asombro que la nieve había modelado el cuerpo de la princesa y que la montaña vecina echaba negras columnas de humo. Desde entonces, la primera montaña se llamó Iztaccíhuatl y la segunda Popocatépetl. Iztaccíhuatl quiere decir mujer blanca y Popocatépetl quiere decir montaña que humea. Colorín colorado, este cuento ha terminado.